Ok, hermanos, abran sus Biblias, por favor, hermanos. Abran sus Biblias en Romanos 16, hermanos. Romanos 16. Romanos 16, por favor, hermanos. Romanos capítulo 16. Un versículo nada más, hermanos. Un versículo nada más. Así sentados como están. Así sentaditos como están. Dice la palabra de Dios. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezo en cuanto de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Padre Celestial, bendiga este mensaje, ayúdeme a hacer una bendición y advertencias que usted nos da. Ayúdeme una vez más en esta tarde a hacer una bendición a su iglesia. En el nombre de Cristo. Amén. Es interesante, hermanos, cómo el apóstol Pablo, hermanos, en el versículo 17, las primeras palabras que usa, hermanos, dice, mas os ruego. Es un ruego del apóstol Pablo, hermanos. El apóstol Pablo tiene tanto cariño por la iglesia, por los hermanos, tanto celo, tanta preocupación por ellos que tiene que usar estas palabras diciendo, mas os ruego, hermanos. Es un ruego del apóstol a la iglesia, un ruego para los hermanos. Y luego dice, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Hermanos, una de las principales razones de por qué entra falsa doctrina a las iglesias, por qué penetra el pecado en nuestras congregaciones y nos dañan, frenan la obra de Dios y causan divisiones en la obra de Dios. Una de las principales causas, hermanos, es que los hermanos, no todos, toleran el pecado y la falsa doctrina dentro de la misma iglesia. La tolerancia, hermanos. Escúcheme bien. Deje que la gente que no ama a Dios diga que somos legalistas. Deje que la gente que no ama a Dios nos diga que somos exagerados. Deje que la gente que no ama a Dios nos diga extremistas. Deje que diga que no tenemos amor. Pero no vamos a tolerar falsa doctrina y pecado en nuestra congregación. Hay que cuidar, hermanos, hay que defender nuestra iglesia, nuestras convicciones, nuestra doctrina y apartarnos de los divisionistas. ¿Por qué, hermanos, penetra falsa doctrina? ¿Por qué, hermanos, a veces abunda el pecado en las iglesias? Por la falta de celo de los hermanos, hermanos. Hermano, esta es tu iglesia. Aquí están tus niños, tu matrimonio, tu familia, tu futuro. Hermanos, de esta iglesia depende mucho Nuevo León, México y otras partes del mundo. Cuida tu iglesia. Cuida la iglesia, hermano. Es bien interesante lo que la palabra de Dios dice, hermanos. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis, que pongas ojo, hermano. Pon ojo en esos hermanitos que andan dividiendo la iglesia en pequeños grupos. Pon ojo en esos hermanitos, hermanos, que quieren predicar y se agarran grupos de 4 y 5 para dividirlos. Pon ojo a esos hermanitos que traen falsa doctrina a nuestra iglesia, hermanos. Pon ojo a esos hermanos. Dice,
que causan divisiones, tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Y las últimas palabras dice, hermanos, y que os apartéis de ellos. El apóstol Pablo lo dice. Y yo le puedo asegurar, hermanos, que en esta tarde hay hermanos que conocen a hermanos así, como mencionó Pablo, que están causando división, falsa doctrina y andan más torcidos que un jorobado. Y esos mismos hermanos son los amigotes de algunos de ustedes que están aquí sentados, hermanos. No tienen celo de su iglesia, no tienen celo de la doctrina bautista, no tienen celo de la predicación bíblica, hermanos, y no se apartan de esos hermanos si es que son hermanos de veras. La Biblia habla que nos apartemos de ellos, hermanos. Mira lo que dice 1 Corintios 5:9, por favor. Primera carta, Corintios 5:9. Esto me gusta que escuchen algunos de ustedes, no todos, pero algunos sí. Mira lo que dice la Biblia, hermanos. Os escribo por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Eso es porque tú tienes un patrón que es fornicario, es borracho y tienes que estar trabajando ahí, o vecinos que dicen maldiciones y ahí estás. Pero mire lo que dice el versículo 11. Más bien os escribo que no os juntéis con ninguno que llamándose ¿qué? ¿Sí están aquí, hermanos? Va a salir chispas de este pedacito, hermanos. Más bien os escribo que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal, ni aunque, hermanos. Wow, hermanos. Yo sé que en la mente de la mayoría de ustedes dicen, no, yo no me junto con los fornicarios, pastor. Ni con los idólatras. Si hubiera un hermano que adorara a la Virgen, a la Virgencita de Guadalupe, yo no me juntaba con él. Yo sé que no lo harías. Pero espéreme tantito, hermanos. Hay 3 pecados que yo creo que sí existen en esta iglesia con quien tú te juntas. Número 1. Hermanos ávaros. Ávaros. ¿Qué es una persona ávara que ha puesto en primer lugar que Dios el dinero y quiere más y más dinero en su vida? Y el apóstol Pablo está escribiendo, no te juntes con esos que se dicen hermanos, ni siquiera comas con ellos, con los que son ávaros. Y algunos de ustedes sí se juntan con ellos. Y no solamente se juntan con ellos, hermanos, sino que para que te dé un triste taco, hasta te atreves a escuchar que ese ávaro hable mal de tu pastor. Eres un triste cristiano que no vales un cacahuate. Porque te vendes por un taco de barbacoa con un ávaro que habla mal de tu pastor que te ama y está dando su vida por ti. Siento de repente como que puede pasar lo que Ananías y Zafira. Se murió Ananías y luego se murió Zafira. Espéreme, ávaro, no se vaya a morir aquí, por favor, mueras en otra parte. ¿Es Biblia o no es Biblia, hermanos? Es la palabra de Dios. No te juntes con aquellos que se dicen hermanos y son ávaros, ni siquiera te sientes a comer con ellos. Y les aseguro que varios de ustedes saben de algunos aquí. Y te juntas con ellos. Mira, mi hermanito,
Si quieres una carne asada, yo te la invito, pero ya no participes. No te vendas por una rebanada de pastel. No te vendas por unos frijoles charros. No te vendas por unos tamales sacrificados a la guadalupana. Hermanos, el apóstol Pablo está hablando de esto, hermanos. No te juntes con los ávaros, ni aun comas con los ávaros. Es una orden de la palabra de Dios. Amén, hermanos. Pero otra cosa. Número 2. Dice la Escritura, hermanos, más bien os escribo que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra. Y lo dice, ¿o qué, hermanos? Maldiciente, hermano. Esos predicadorcillos del Colegio Bautista Monte Sinaí, no solamente te juntas con los que dicen maldiciones, sino que tú también dices maldiciones. La Biblia dice, y los maldicientes no heredarán el reino de Dios. Hay quienes se dicen hermanos, pero dicen maldiciones. Un hijo de Dios no dice maldiciones. Un verdadero hijo de Dios no dice maldiciones, porque hay suficiente gracia, poder del cielo, para que de tu boca jamás y nunca en la vida salga una maldición de tus labios. Pero me han informado por fuentes de la FBI que están esparcidos en todas partes del mundo investigando encubiertamente. Me han informado que hasta en la calle hay hermanitos que dicen maldiciones enfrente de la iglesia. Y son tus cuates. Son tus meros cuates. ¿Cómo es posible, hermanos, que haya gente saliendo del banco, gente saliendo de Soriana, gente saliendo aún de las canchas de fútbol sin decir una maldición, y haya personas que salgan de este culto y en la calle decir maldiciones? Lo siento, para mí no son hijos de Dios. Se dicen hermanos, pero son unos sinvergüenzas, farsantes, mentirosos, hipócritas, hijos del diablo. Pastor, me ofende. Te debería defender si no eres hijo de Dios, pero si eres hijo de Dios, ninguna ofensa es para ti. Pablo dice, no quiero que se junten con los ávaros, no quiero que se junten con los que digan maldiciones. Hermano, algunos de ustedes se juntan con jovencitos que dicen maldiciones. Yo sé que yo no salgo al centro, no salgo a muchas partes donde ustedes salen, pero Dios está en todas partes. Y me han dicho, oiga pastor, el hermano fulano de tal dice maldiciones en su trabajo. Wow. El hijo de los hermanos fulano de tal. Un día llegué y no sabía que yo estaba atrás. Y miren nada más qué maldicionzota se aventó. Dios dice, no te juntes con esa clase de gente. No soy yo, hermanos. No soy yo. Es Dios que está diciendo, no te juntes con los ávaros, no te juntes con los que dicen maldiciones. Los maldicientes no heredarán el reino de los cielos. Y si tú eres avaro, maldiciente, no eres convertido, hoy arrepiéntete y hazte verdaderamente un cristiano. Ahora, otra cosa más, hermanos. Yo sé que podemos decir, fornicarios, pastor, idólatras, pastor, borrachos, pastor, ya pasó todo eso. Pero hay otra, hermanos. Ladrones. Que se roban los celulares y aunque
no deberían traer celulares de ese tipo, pero robo es robo de todas maneras. Se roban celulares. Se roban las Biblias. Se roban el dinero de la comida de los estudiantes dentro de la oficina, forzando el candado como tristes ladrones profesionales. Se robaron el celular de la hermana Connie de la propia mesa de la casa. Se roban las cosas en los dormitorios de los estudiantes, si no es que a lo mejor ahí mismo está el ladrón. Y déjeme decirle, algunos de ustedes saben quiénes son ellos. Saben quiénes son ellos. Y te juntas con ellos. Y hasta se jactan en hablar cómo han hecho sus fechorías, robando aún en la ahorrera misma. Y tú sabes quiénes son. Y te juntas con ellos. Pero, ¿por qué pasan esas cosas? Porque la iglesia lo tolera, hermanos. La iglesia lo tolera. Porque Dios está diciendo, apártate de ellos. No te juntes con ellos. No comas con ellos. Dios nos lo está mandando y son tus cuates, hermano. Son tus cuates. Qué triste, hermanos. Mire lo que dice Segunda de Tesalonicenses capítulo 3. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3. Versículo 6. ¿Ya están ahí, hermanos? Pero os qué, hermanos. Primero Pablo dice, os ruego, hermanos. Y luego dice el apóstol Pablo, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis. ¿De quién, hermanos? De todo hermano que ande, ¿qué, hermanos? Desordenadamente. Y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Hermano, es bíblico que nos apartemos de los malos hermanos. Es bíblico. ¿Por qué es importante, hermanos, apartarnos de ellos? Porque les hacemos un mal si no lo hacemos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13 al versículo 15. Mire lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Y vosotros, hermanos, no nos cansemos de hacer, ¿qué, hermanos? El bien. No te canses de ganar almas. No te canses de la iglesia. No te canses de la doctrina. No te canses de la separación. No te canses de la buena música. No te canses de hacer la obra de Dios. No te canses de hacer la voluntad de Dios. Pero dice el 14. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo. ¿Y no qué dice ahí, hermanos? No os juntéis con él. ¿Para qué, hermanos? Es lo que la Biblia enseña, hermanos. Fíjate quién es. Márcalo. Sepárate. Apártate. No te juntes con él. Para que se avergüence. Parece ser que, hermanos, en lugar de obedecer al Señor para ayudar al que anda desordenadamente, apapacha su pecadito. Y por eso, hermanos, no cambian. El separarnos de esa clase de gente, hermanos, hace que ellos reflexionen, que sientan vergüenza, se arrepientan y cambien, hermanos. Ahora fíjese bien, versículo 15, hermanos. Mas no lo tengáis, ¿por qué, hermano?
No está diciendo que lo tengamos por enemigo, sino a amonestarle como a hermano. Pero no debemos de juntarnos con él, hermanos. Debemos de apartarnos de esta gente. No debemos de escucharla, no debemos de convivir, no debemos de comer. No, hermanos, porque hace daño a la iglesia. Esa clase de hermanos atentan contra la vida de los niños en la cunita. Los niños, hermanos, en las clases pequeñas atentan contra la juventud, matrimonios, contra esta iglesia. No te juntes con ellos. No es el pastor, hermanos. Es Dios con su palabra. Hace, ¿qué será? 3 años, 2 años, no sé cuánto haga de esto. Estaba en casa, aquellos días cuando estábamos teniendo la radio y teníamos Face en la radio, teníamos Face de la radio. Yo no sabía lo peligroso que era el Face en aquel entonces. Y me contactó un hombre, hermanos, grandote, fuerte, barbón, con una muy mala cara. Estaba la foto de él, hermanos, y estaba un sofá con una sábana blanca llena de armas de fuego, de diferentes calibres, con cartuchos. Y decía, Pastor Ávila, soy fulano de tal, y usted sabe quién soy. Quiero que usted me aclare por qué me corrió de la iglesia. Una amenaza, hermanos. Yo le dije, yo no te corrí. Tú te levantaste y te saliste de la iglesia. Yo no dije tu nombre. Tú te levantaste y te saliste. Probablemente él anda en un grupo criminal, hermanos. Probablemente. Y me tiró la amenaza. Ahora déjeme le cuento la historia. Este hombre, hermanos, llegó a nuestra iglesia comprándoles barbacoa a algunas familias de esta iglesia. Hermanitos de mi corazón, cómo los amo. Mire, traje una barbacoa calientita y una Coca-Cola friecita y tortillitas. Pásale, hermano, bienvenido. Siempre serás a esta casa. Un hermano está sufriendo como usted no tiene idea. Este hermano es de nuestra iglesia. A veces siente morirse. Sufrió las consecuencias de una mala decisión influenciado por ese hombre. Y esas consecuencias las pagará el resto de su vida este hermanito por la influencia de ese joven. Hay varias cosas que me enteré que estaba haciendo, hermanos. Pero cuando suelto la bomba en la iglesia, hermanos, estas familias que comieron barbacoa y pastel favorecieron a ese fulano en vez de su pastor. ¿Cómo la ve? Por un triste pastel y unos tacos de barbacoa y una coca y unos refrescos. Mientras que Dios dice, no te juntes con ellos. Apártate de ellos. Para que se avergüencen. Para que sepan que están descubiertos, para que sepan que tienen que arrepentirse, para que sepan que esta iglesia no es de hermanitos tontos. Hice un negocio meses atrás. Con quien hice el negocio, un inconverso se quiso hacer pasar de listo. No me gusta discutir, no me gusta pelear. Pero agarré a este hombre adulto, hermanos. Le dije, Señor, quiero que me escuche, por favor. Digo, sí, dígame. Y me le quedé mirando a los ojos y le dije, Señor, los cristianos somos mansos, no mensos, y yo sé lo que usted me hizo. No me ha tomado el pelo, yo sé lo que usted me hizo.
se aventó para atrás del carro, hermano. Tú no tienes un pastor menso, tienes un pastor manso que te ama. Y yo sé perfectamente quiénes andan torcidos en esta iglesia. Y quiero transmitirte que te apartes de esa gente porque te va a envenenar y te va a hacer daño y al rato vas a terminar igual que ellos. ¿Sí están aquí, hermanos? Y para informarles a algunos de ustedes, hermanos, ya estoy curado de espanto desde hace muchos años. Porque de repente me dan unas caritas de que están enojados conmigo. ¿Por qué estás enojado? Porque te descubrí y lo voy a seguir haciendo. Porque el responsable de esta iglesia no eres tú, es el pastor que vela por vuestras almas. Y voy a dar cuentas de Dios por esta iglesia, no tú. Y la palabra de Dios dice, hermanos, que no nos juntemos con esa gente, que nos apartemos de esa gente y que no comamos con esa gente. 1 Timoteo 5:20, mire lo que dice la Biblia. 1 Timoteo 5:20. Dice la Biblia. A los que persisten en qué, hermanos? A los que persisten en pecar, repréndelos delante de cuántos hermanos. Y algunos chillan por menos de esto. A los que persisten en pecar, repréndeles delante de todos, para que los demás también, ¿qué, hermanos? Un hermano usó una espada de 2 filos. Yo tuve que reprender duramente a un hermano porque andaba bien mal. Y comenzó a correr la voz diciendo, es que así no se deben de hacer las cosas. Se debe de usar tacto y amor, misericordia. Oh, si yo fuera el pastor hubiera tratado ese asunto diferente. Pero no me aman como su pastor a mí. Triste Absalón. Hermano, la Biblia dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de quién, hermanos, de todos, para que los demás también teman. Jonah Rice fue a predicar a un pueblo de los Estados Unidos, el cual tituló a ese pueblo Sodoma y Gomorra por toda la maldad que había, hermanos. Llega a ese pueblo a predicar a una campaña, hermanos, y está predicando la palabra de Dios y los diáconos, hermanos, ahí, a las personas más cercanas atendiéndolo y hermanos, los líderes en la iglesia también, como predicador que llegó a predicar a su iglesia, lo atendieron a Jonah Rice. Y Jonah Rice va a la plaza de noche a sentarse, comerse unas palomitas con Pepsi Cola. De repente ve a 2 diáconos con una mujer que no era su esposa en la plaza. Y ellos se dan cuenta que el predicador los vio. Después van los diáconos a buscar a Jonah Rice y le dicen, si usted lo dice a la iglesia, lo vamos a matar. Y este evangelista dijo, a mí no me espantas con el cielo. Tírale. Y se paró en el púlpito y dijo, aquí 2 diáconos andan en adulterio y son fulano y fulano. Yo quiero decir algunos ujieres que andan, bueno, perdón, este es otro asunto. Es interesante el 19, hermanos. Oiga, ¿por qué está tan callado si el mensaje está tranquilo? Creo que estos son los que pegan más, los despacito, ¿verdad? Es interesante que antes del 20 está el versículo 19.
¿Alguien se puede poner de pie y decirme el 19? Wow. ¿Por qué son cobardes? Está hablando del pastor. No te metas con el pastor. No acuses al pastor. Sé hombre y llama al pastor con sus 2 testigos. Y enseguida dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. ¿Sí están aquí, hermanos? Y luego dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles, de sus ángeles escogidos, que guardes esas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. Versículo 22. No impongas con ligereza las manos a ninguno. No participéis en qué, hermanos. Consérvate puro. ¿Por qué crees que Dios está diciendo sepárate de estos desordenados? No te juntes con esta clase de gente. No participes con ellos. Consérvate puro. No participes de sus pecados. El diablo ha tratado de muchas maneras dañar esta iglesia. El diablo ha querido frenar esta obra, hermanos. Que la verdad es una obra que está impactando e impactará aún más todavía. Pero quiero que recuerdes, no todos los que estamos somos del mismo sentir y del mismo corazón. Hay gentes en este lugar que están aquí por envidias, por celos, con falsa doctrina, que no aman al pastor, no aman separación, no aman servir a Dios, están simplemente para causar tropiezo a la iglesia. Y son los amigazos de algunas familias que están aquí, hermanos. Yo te pregunto en esta tarde, antes de terminar, ¿con quién tú estás? ¿Con Dios o con los tristes divisionistas? Una vez me dijo un hermano aquí en la iglesia, de esta iglesia, no hace mucho, me dice, oiga hermano, qué iglesia tan bonita esta, ¿verdad? Yo sí. Dios está en esta iglesia, hermano, ¿verdad? Digo, sí. Ay, hermano, qué guapo es usted. Le digo, claro que sí, también. Había predicado algo como lo que estoy predicando. Dice, pero ¿a poco, hermano? Con una iglesia tan bonita como esa, hay gente mala también. No creo, pastor. Todos se ven tan buenos cristianos. Nada más aventó por aventar, ¿verdad? Yo no. Sí hay malos hermanos. Y ese es uno de mis trabajos, enderezar esos malos hermanos. Digo esto por si en la mente de alguien vino lo mismo. Ay, pastor, qué bonita iglesia, qué bonito coro. Ay, esos sugieres tan amables. Ay, que ya no me quiero ir de aquí, aquí es el cielo, pastor, aquí es el cielo en este lugar. No creo que haya gente mala. Pues en el cielo había ángeles malos. Termino y te encargo mucho esto. No señales a nadie injustamente. No salgas de aquí y digas, seguro es él. No, es él, es ella, es esta familia. No. No hagas eso. Si el mensaje aplicó a alguien que está hablando mal, y tú sabes, hermano, es claro lo que te estoy diciendo. Si hay alguien que tú sabes que dice maldiciones, apártate de él. Si hay alguien que solamente le importa el dinero, apártate de esa persona. Si hay alguien que todavía es borracho, apártate de esa persona. La Biblia es clara, hermano. Y si hay alguien que te invita pastel con coca y después que estás sentado en la silla le dices, ay hermano, ay,
Ay, no sé cómo empezar. Es que usted va a pensar que soy chismoso, chismosa, pero quisiera decirle algo del pastor. Tú dile, sí. Nada más dame chance de que le hable por teléfono para que él venga. No seas cobarde, díselo a él también. Creo que en vez de que se me suba la presión, a mí se le está subiendo la presión a algunos de ustedes. Porque alguien, hermanos, que tiene una verdad, tiene suficiente valor y pruebas, hermanos, de acusar a alguien. Hace 6 años me enfermé de muerte, hermanos. Iba a ser internado en el Hospital General de Celaya, Guanajuato. Estaba la esposa de mi pastor en el carro manejando y estaba mi esposa a su lado y yo estaba atrás. Se estacionaron. Apagó el carro la hermana, íbamos a ingresar al hospital. Yo le dije, Connie, espérame, y hermana Viviana, por favor, espéreme tantito, antes de ingresar. Yo creo que al entrar al hospital, yo no salgo. Creo que me voy a morir. Y antes de ingresar al hospital, Connie, quiero decirte que tú has tenido un hombre fiel a ti y nunca le he faltado el respeto a una sola hermana. Hermana Vivis, quiero que sepa lo que yo soy. Segundo, soy un hombre más que honesto. En lugar de sacarla a la iglesia, Dios sabe que yo he invertido en esta iglesia. Ofrendas que me mandó mi familia y ofrendas que me mandó mi iglesia, en vez de comprarle una estufa y una sala a mi esposa, la invertí en salones de escuela dominical. Terreno que está allá atrás, lo vendí para hacer salones allá atrás. Soy honesto y soy moral. Porque yo sé que cuando muera va a haber lenguas largas. El pastor se murió porque andaba en pecado. Y otra vez les quiero decir, me voy 3 meses. Mi conciencia está limpia. Y digo esto por algunas víboras todavía que hay aquí. Ay, pastor, qué duro mensaje en esta tarde. Lo único que hice es poner un cerco para cuidarlos. Cierren sus ojos, vamos a orar. Padre, gracias por esta tarde. Bendiga este mensaje. Reconozco que no ha sido algo amable y algo suave. Usted sabe lo que he estado dispuesto a hacer por esta iglesia y quiero su mano que los proteja a mis hermanos. Quisiera, Padre, que no existiera gente mala, pero yo sé que sí existe gente mala aquí. Guárdelos de esa gente. Bendiga el mensaje en el corazón y la mente de mis hermanos. Y salve a cualquier persona que está sin salvación en esta tarde. Todos orando, nadie viene.